debe de tener lo que es el planteamiento del problema. Ajá. Trabajaron sobre la pregunta de investigación. Ajá. No tienes nada que resolver. Usted ya va teniendo salud de fondo. Luego, después de la pregunta de investigación, empezamos con el objetivo general. Y los objetivos específicos. ¿Vale? Hasta aquí es como deberían de estar en su trabajo. También ya pueden ir poniendo el índice, pueden ir poniendo algunos detalles, pero hasta aquí es lo que vamos viendo. Ahorita lo que vamos a ver es lo que es la hipótesis. Y la hipótesis tiene que ver, no podemos hacer la hipótesis si no tenemos el objetivo general. ¿Por qué? Porque esto va a requerirse que ustedes puedan comprobar lo que ustedes están planteando. Entonces, si yo tengo un problema de investigación, pues yo quiero resolverlo. Entonces, la hipótesis, como dice ahí, es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica, la cual pues debe de ser comprobada. Entonces, si nosotros en nuestra pregunta de investigación tenemos una duda de cómo se debe de realizar, pues nosotros lo que vamos a tener es que comprobar o darle una respuesta probable a esta investigación. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de hipótesis. No nos vamos a ir a ver todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero les voy a mencionar algunas, ¿no? Dice que hay diferentes tipos de hipótesis. Está la hipótesis de investigación o trabajo, la hipótesis alternativa, hay una hipótesis nula y está la hipótesis estadística. Sin embargo, es posible que de una investigación tenga más de una hipótesis. Anteriormente, en los trabajos de investigación casi siempre se trabajaba con una hipótesis. Nosotros en este trabajo solamente vamos a trabajar con una hipótesis, pero si ustedes a lo mejor quieren hacer una investigación más grande, probablemente ustedes tendrán que hacer varias hipótesis, ¿sabes? En dependencia a veces de las variables que se manejan. Dice, por ejemplo, una investigación puede actuar como la principal en un trabajo, pero a su vez la hipótesis nula, alternativa y estadísticas contribuyen a despejar la hipótesis central. Para comprender esto mejor, vamos a estar viendo cada uno de los tipos de hipótesis. Dice que la hipótesis de la investigación o del trabajo pretende responder cuál es la relación que establece entre diversas variables. Por eso les decía que debería haber una variable dependiente y una variable independiente en su trabajo de investigación. Y se acuerdan ustedes que lo identificaron, no sé cuál hicimos un ejercicio donde ustedes identificaban la variable dependiente y la variable independiente. De ahí ustedes van a ver o pueden ustedes sacar la hipótesis para saber cuál es la relación o correlación entre esas variables. Constituye el punto de partida de toda la investigación científica. Nomás se relevemos. De acuerdo a su enfoque, se divide en hipótesis descriptivas, hipótesis causales o hipótesis correlacionales o de diferencia de grupos. Por lo general, tú dices, bueno, si yo aplico un programa de actividad física en niños sobrepeso, por ende, ellos van a tener una mejor calidad de vida. Esa sería la hipótesis. ¿Cuál es la relación? La actividad con el sobrepeso. ¿Sí? ¿Y cuál sería? Pues que va a mejorar su calidad de vida. Pero a lo mejor tú dices, no, aunque
tenga actividad física no tiene una mejor calidad de vida, ¿no? O no baja de peso. Entonces, a lo mejor cuando tú ya haces tus datos estadísticos, te sale que no, que realmente no tiene nada que ver que hagan actividad física con la obesidad, que sí tiene, ¿no? Pero podemos decir, entonces ahí se convierte en otro tipo de hipótesis, ¿no? Que tendríamos que ver una hipótesis alternativa. Tendríamos que ver por qué no la actividad física influye en la obesidad de los pacientes. A lo mejor ahí tiene, ¿cómo se llama? La tiroides, la tiene hipertiroides, y pues por más que quiera hacer ejercicio, pues va a mantener siempre su peso, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la enfermedad. Entonces vamos a ver que va a haber una alternativa a esa respuesta. ¿Se entiende hasta esto, jóvenes? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis, en sencillas palabras, es darle respuesta a tu trabajo de investigación. Y ya tu trabajo de investigación, cuando lo termines, va a darle respuesta favorable o desfavorable. Que se busca que siempre sea favorable, ¿no? Que siempre estés dando respuesta clara a esa investigación. Entonces, aquí vamos a encontrar las hipótesis de trabajo. Van a ser de tipo descriptivas, pueden ser causales, buscar las causas de algún fenómeno. Las hipótesis correlacionales, donde vamos a correlacionar por algunas variables, o de diferencia de grupos, porque este grupo de control contra este grupo que no es de control hay una diferencia, entonces vamos a correlacionar. Entonces, a este que sí se le aplicó la vacuna, tuvo mejores resultados que a estos que no se les aplicó. O a lo mejor estos que comieron más sano y estos que no comieron tan sano, pues tienen mayor rendimiento o tienen una competencia mejor que los que no tuvieron este tipo de alimentación. Si en las destrezas motoras se aplicó un programa a un grupo de 10 o 15 niños, vamos a ver que a lo mejor si los ponen a practicar un deporte, se les va a facilitar practicarlo, mientras a los que no se les aplican estas 3 o baterías o programas de habilidades motrices, pues no pueden jugar tan bien los deportes. Entonces ahí ya vamos a ver el tipo de hipótesis que nosotros vamos, o que ustedes van a estar formulando. La descriptiva, dice que la hipótesis descriptiva se limita solamente a describir la relación entre variables de estudio. Por ejemplo, si yo estudio la atención con el rendimiento, solamente voy a describir cuál es la relación y si existe una relación en que si entre mayor concentración o atención tenga el muchacho en el saque, pues va a tener mayor efectividad en el rendimiento. Entonces, nomás voy a describir que a mayor concentración del alumno de voleibol a la hora del servicio, pues va a tener un mayor rendimiento. Y esa va a ser la comprobación de mi hipótesis, ¿no? Y esa sería solamente una hipótesis descriptiva. A lo mejor decir que la atención y concentración en el segundo 7 del saque es más efectivo porque se presenta más yo tengo que comprobar, tengo que medir las horas de los segundos en el saque, en qué segundos es más efectivo los atletas. Entonces voy a poner esta una hipótesis descriptiva donde yo voy a dar resolución a solamente ese momento, ¿no? De describir cómo la atención de la concentración afecta en el saque. ¿Se entiende? Sí. Ahí viene un ejemplo, dice, la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado el 50% en relación con el 2019. Aquí, por ejemplo, es una comparación de este año, que sería el 2020 en este caso, con la comparación del 2019, según lo que dice INEGI, y ya van a comprobar que se ha aumentado, ¿no? Los índices de criminalidad. También están las hipótesis causales, que son las donde hay una causa, ¿no? O causalidades, son aquellas que proponen explicar una relación de causa y efecto entre dos o más variables, y pueden ser de tipo explicativas o predictivas. Las explicativas ofrecen una explicación así sencilla sobre la causa que relaciona esta variable. Por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol causa daño neuronal. Entonces, aquí solamente explica
que el consumo del alcohol o del exceso del alcohol va a tener una consecuencia, un efecto, ¿no? Entonces, la relación entre la causa y el efecto. Las predictivas, dice, predicen cómo se comportará una variable como respuesta a otra. Dice, el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Entonces, se está diciendo que el calentamiento global más adelante va a tener una repercusión, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor consumir ciertos alimentos grasosos probablemente te va a afectar para que tengas un tipo de cáncer, ¿no? en tu organismo. Entonces, ese tipo, ¿no? O el aumento de azúcar, o comer mucho azúcar, pues va a elevar en años posteriores tu disponibilidad a ser diabético o al diabetes, ¿no? Es predictiva. Tanto las hipótesis explicativas como las predictivas pueden formularse de manera inductiva o deductiva. O sea que puede ser deductiva a partir, de una teoría, de una teoría, ¿no? A lo mejor, si ustedes dicen, no, pues si ustedes comen carne roja, pues van a tener mayor incidencia en sus articulaciones o van a tener un déficit. Entonces, van a deducir que lo que ustedes hagan ahorita más adelante van a tener una consecuencia, ¿no? Y la inductiva, que dice que a partir de observaciones de un caso o fenómeno específico, el investigador formula una generalización o principio general. Es decir, que lo que sucede en ese escenario puede estar sucediendo en otros escenarios. Por ejemplo, si vemos que hay nubes, pues podemos deducir que va a llover. Pero a lo mejor si tú dices, hay algunos ciertos criterios como el calor. No sé si has tocado que cuando hace mucho calor y de repente llueve, hace un lluvio, ¿no? No puedes predecir o deducir que va a llover, pero hay ciertos fenómenos que te dan la pauta para que tú puedas decir que vaya a llover. Sí, entonces se está haciendo por medio de la observación de ciertos fenómenos que van a pasar alrededor. ¿Sí? Después de esto nos vamos a ir a las hipótesis correlacionales que pues también pueden ser de correlacionales o de variables y son las que se establece el grado de relación mutua entre variables, es decir, cómo y en qué grado afecta una variable a la otra, ¿no? O la otra a la otra variable, ¿no? O viceversa. Y pues puede ser de diferentes, el orden de las variables es indiferente, o sea, no quiere decir que una sea mayor que la otra, ¿no? O mejor que la otra. Y aquí vienen algunos ejemplos. Dice, a mayor impunidad, mayor criminalidad. A menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. A mayor altitud, menor temperatura. Entonces vamos a encontrar que van a haber correlacionales que pueden ser negativas, positivas o mixtas, ¿no? Por ejemplo, dice a mayor impunidad, mayor criminalidad. Entonces quiere decir que a mayor que haya más sobornos o que dejen pasar cosas, pues van a incrementar el crimen organizado o la criminalidad. Entonces van a ser positivas, aunque sea un aspecto negativo. O al revés, dice, a menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Aunque está negativo, pues pero quiere decir que está sucediendo algo, o sea, va a ser viceversa, ¿no? Y a mayor altitud, menor temperatura, ¿no? Entonces ahí también puede ser mixto, ¿no? Que manejes algo positivo y también algo negativo. Y dice hipótesis de diferencia de grupos. Las hipótesis de diferencia de grupos son las que anticipan la diferencia en el comportamiento de diferentes grupos. Se basa en el comportamiento de comparación estadística y la hipótesis de diferencia de grupos se expresa en dos variables. Aquellas que establecen una diferencia entre grupos sin determinar sobre cuál
grupo recae. Por ejemplo, existe una diferencia entre los índices de mortalidad por COVID entre personas de sexo femenino y del sexo masculino. Entonces, aquí están haciendo una inferencia, pero no saben cuál de los dos tiene mayor incidencia, ¿no? Solamente dice que si hay una diferencia en el índice. Puede ser que sean más las mujeres que hayan fallecido o más los hombres, ¿no? Y luego dice aquellas que determinan cuál de los grupos recae la diferencia. Por ejemplo, el índice de mortalidad por COVID es mayor en las personas del sexo masculino que en personas del sexo femenino. No te está dando datos, pero estamos suponiendo o estamos diciendo que el COVID afectó más a los hombres que a las mujeres. Entonces tendríamos que ir a una revisión bibliográfica para determinar o comprobar esa hipótesis. ¿Estamos? Entonces muchas veces la hipótesis se va a estar comprobando solamente con datos que ya existen. Por eso es importante que ustedes en la bibliografía, en la revisión bibliográfica que ustedes están haciendo de artículos, de libros, revistas, entre otros, ustedes puedan ya ir viendo si hay algunos temas o algunas investigaciones que ya se hayan hecho sobre eso y que les puedan apoyar para que ustedes puedan sustentar su hipótesis. A lo mejor, en el caso de Pacheco, que está haciendo sobre la alimentación, ¿verdad? La nutrición de atletas de lucha. Si tienen la alimentación adecuada. Entonces, a lo mejor haya otros deportes como el box, como el karate, el judo, que a lo mejor ya hayan hecho investigaciones sobre lo que tú estás investigando y que de ahí puedas tú retomar alguna información para que tú puedas estar comprobando tu hipótesis, ¿no? Ahorita que lo empieces a trabajar. Hasta aquí, ¿puede ser alguna duda? ¿Quién les va a presentar cuando esté realizando? Y hay el camino. Sí. Bueno, también dice que hay una hipótesis, aparte de la hipótesis que puede ser descriptiva de investigación o trabajo, también existe la hipótesis nula, que la hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo, por lo que requiere decir que incluye un no. Se presenta con el símbolo de HO. La otra hipótesis, o la hipótesis sería H1 y la otra sería H0, ¿no? La hipótesis nula no se acepta, sino que se rechaza o no se rechaza. La formulación de la hipótesis nula normalmente es acompañada por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Entonces vamos a tener una hipótesis que es la hipótesis alternativa. Por ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Esa sería la hipótesis nula, porque ahí dice no se asocia, ustedes ya deben saber que es la hipótesis nula. ¿Se entiende? Dice, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. ¿Se entiende? El enunciado. Por ejemplo, a lo mejor uno de sexo femenino puede tener mayor índice de masa muscular que uno de sexo masculino. Ahí dice que no se asocia, que no tiene nada que ver el índice de masa muscular. ¿Sí? Pero dice que debe de haber una hipótesis alternativa, que esa hipótesis alternativa puede ser que diga lo contrario a lo que se está planteando ahí. ¿Va? Entonces dice que la hipótesis alternativa, toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula, que sería el H1. Pretende demostrar su falsedad y se representa con el símbolo H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Y encontramos el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Pero la alternativa dice, el índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres. ¿Ustedes qué creen? Sebastián, tú que estás metido en la área del gimnasio. El índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres.
Para empezar, lo que uno puede controlar con uno y la mitad todo eso. Ok. ¿Tú, Isaac, te toca hacer el gimnasio, no? No. ¿Tú haces ejercicio en casa? ¿Y tú has visto diferencia entre la índice de masa muscular entre el hombre y la mujer? Normalmente el hombre hace más fácil. General, No, pero por la testosterona. sí. Sí, pero si hablamos algo general, por ejemplo, el hombre produce mayor masa muscular que la mujer. Pues Más en general rápido, sí. sí, y es más rápido. En general sí, pero las mujeres también me ha tocado ver que parece no. Pero me imagino que tiene que ver también con lo que consumen. Proteína, todo. Pero en general, entonces, sí. La grasa, sí, el famoso. No, sí, por eso, pero si estamos hablando de en general, pero ahí vamos a ver, del gimnasio, ¿cuántas niñas o mujeres ven que sean así? No todas, ¿no? Las que hacen Las que van a- familia O sea, van a participar, por lo general no sé que van a participar el fisiculturismo. A mí las que más puedo ver las personas que van a ganar tienen más piernas. La mayoría de las mujeres Más piernas. tienen Tienen más piernas que el desarrollo de las piernas porque desarrollan mucho los glúteos. Y los hombres tienen las piernas de pollo. Algunos lo hacen. Sí. Ahí me dijeron aparecer que no. Ajá. ¿Qué es eso? Me dijeron que Bueno, entonces, siempre que tengan una, o quieran generar, o vayan a generar, una hipótesis nula que tenga uno, van a tener que presentar una alternativa. ¿Se entiende? Cuando tengan el no, va a ser nulo. Automáticamente va a ser nula. Cuando lo digan en positivo y negativo, pues va a ser una hipótesis de trabajo descriptiva, causal, correlacional. Pero si ustedes tienen una hipótesis nula, van a tener que tener una hipótesis alternativa, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y también vamos a trabajar sobre la justificación. No puede ir con los No, lo tengo que pensar y lo tengo que ya subir al trabajo. Y hay una que es la hipótesis estadística. Esta hipótesis pues se utiliza mucho también y dice que es la que traduce hipótesis en símbolos estadísticos. Buscan afirmar o definir los parámetros de una o más poblaciones. Por ende se formulan siempre que se espera recolectar datos en números, porcentajes o promedios. Entonces, muchos de los de ustedes van a utilizar las hipótesis estadísticas porque van a poner promedios, porque van a poner números y van a decir las características de una población, ¿no? O definir algunos parámetros de alguna población. Por ejemplo, hablaba Isaac sobre las habilidades motrices, ¿verdad? De niños del Cárcamo, de la Camelia. Entonces, ahí en la Camelia iban muchos niños y él ha visto que no todos pueden hacer actividad deportiva bien, ¿no? o que tienen algunas deficiencias en sus actividades motrices. Entonces, él va a tener que recolectar datos, hacer algunas baterías. Entonces, a lo mejor de ahí va a decir que esa población, va a definir esa población porque el 70-80% de esa población no hace, hace muy poca actividad deportiva. Entonces, eso ahí él va a hacer su hipótesis estadística. ¿Cuál sería la hipótesis estadística? Donde él exprese que la población, la gran mayoría de la población, realiza poca actividad motriz desde la niñez, ¿no? O en la niñez. Entonces, vamos a ver que hay diferentes hipótesis estadísticas, como la hipótesis de estimación, que se ocupa de las hipótesis descriptivas de una sola variable. Entonces, van a estar estudiando una sola variable y van a hacer una estimación de esa variable. Y está realizada en un contexto, dice el investigador, formula una estimación estadística del resultado. Por ejemplo, puede decir, más del 80% de la población en Sonora no trabaja los aspectos motrices. Entonces, está haciendo una afirmación y la tendrá que comprobar.
La hipótesis estadística de correlación dice que se ocupan cuando en la hipótesis hay varias variables, ¿no? Y se ocupan de la hipótesis de correlación aquellas que estudian la relación entre dos o más variables. Entonces, igual vamos aquí, sería la motricidad con la edad. ¿Vale? Entonces, la variable edad y la variable motricidad tendrían que ver esos dos aspectos. En el caso de Pacheco, habla de la lucha, el deporte de lucha, con la nutrición. Entonces, ¿qué sucede con los atletas que no comen bien o que no se alimentan bien en la etapa competitiva o precompetitiva? Entonces, ella tendrá que ver esa relación entre esas dos variables. Si se alimentan bien, tienen mejor rendimiento. Si no se alimentan bien y si tienen rendimiento, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, probablemente va a haber algunos datos que más adelante, cuando veamos que no nos va a tocar verlo, eso tiene que ver en métodos de investigación, en talleres de investigación, es ya llevar a cabo el trabajo en sí. Ustedes tendrán que ver si come bien y tiene buen rendimiento, pues mi hipótesis va a estar comprobada. ¿Sí? Pero si se alimenta mal y tiene buen rendimiento, ¿qué sucede? Está nula, ¿verdad? La hipótesis va a estar nula, pero probablemente de los 20 que encuestean en el STEM, a lo mejor uno me sale diferente. Entonces, más adelante ustedes van a ver que hay diferentes tipos de parámetros. Entonces, hay quienes se alejan, pues a lo mejor no come y tiene buen resultado, pero va a ser uno de los 20. O sea, 19 van a estar dentro del rango. ¿Sí explico? Entonces, estos datos se van a tener que eliminar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen por genética. Entonces, este atleta se convierte en estudio de caso. ¿Por qué se convierte en estudio de caso este atleta? Porque ya nomás lo van a estudiar como que a él las características, porque pudiera ser. Ajá, aquí van a investigar por qué él, que no come bien, que no se alimenta bien, porque sí tiene un mejor rendimiento, ¿se entiende? Pero va a ser de los 20, va a ser uno, no va a ser poco, no. Entonces ahí ustedes lo tienen que sacar de la población, lo tienen que aislar ese dato, porque si no, los datos no les van a dar, no les va a cuadrar. Entonces, por eso hay un rango, ¿no? Entonces, cuando veamos un poquito lo que es la parte de las estadísticas, que nos vamos a ver muy poco, pero que vamos a estar viendo, necesitamos saber sacar la media, la moda, la varianza, ¿no? Y por ejemplo, si yo les diera los siguientes datos, si ustedes tuvieran que ordenarlos, ¿cómo lo ordenarían primero? ¿Cómo se ordenan esos números? ¿Del más chico al más grande? Del más chico al más grande. Entonces, ¿cuántos unos hay? Dos. Entonces sería 1, 1, y luego 2, ¿hay 2? No, hay uno. Hay 1, y luego hay 3. Hay uno. Sí, hay un 3. Tres. Hay 4. Sí, uno, un cuatro, Uno. Hay 5. dos y dos. Hay 6. Uno. 7. Uno. 8. Uno. 9. Dos. ¿Estás seguro? Sí, Sí. tres, Tres. Ah, pero no era la que 3, 9, 8 no más que 3, 9. 2, 10. Y 2, 10. Entonces, ahí cuál sería la media. 6. Usted tendría que sumar del 1 al 10 y sacarla y dividirlo. Entonces, el 5.5, pues por aquí estaría la media. Más o menos. Y luego, si ustedes tuvieran que sacar qué número se repite más, entonces aquí tendría que ver el 9.
Ajá, la moda. Y la mediana. Entonces son estos los datos que ustedes van a sacar. Y la mediana va a ser el punto medio de todo. ¿Sabes? Entonces aquí tendrían que sumar todos los números y sacar el promedio en la media. O sea, y la mediana sería el 5.5. Entonces suman todos los números y dividan, por favor. Se va a dividir entre el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, entre 15. $79.66. Ah, 79.66. pero entre 15, pero Sí, por eso. A mí me da 5.9. 5.93. Es sumar todos los Sumas todos y divides entre 15. No, 5.93. Entonces aquí la media sería 5.93, que es la suma de todos los números dividido entre los números que están tomando ahí. Entonces todo eso pues, me van a comprobar. Entonces si yo dijera, no sé, a lo mejor dice el 50% de los niños que no se alimentan bien no tienen mejor rendimiento. Entonces yo voy a tener que sacar los datos estadísticos de cuántos niños no se están alimentando bien. Entonces esto me va a comprobar mi hipótesis número 1. Y la alternativa es que a lo mejor los que se alimentan una vez al día no tienen rendimiento, pero los que se alimentan 2 veces al día tienen mejor rendimiento. Entonces ahí ya tendrías una hipótesis alternativa. Pero bueno, Vamos. ayuda a pasar el ejercicio. Nos demuestra que La gente que no entendía nada. La hipótesis, aquí tengo una hipótesis, luego la sumamos para que se vea cómo fue. Hay que tener mucho, pues yo decía, ese sí le queda el mío. Y no la otra me le quedaba. No, señor, es que creo que tiene su tema de fútbol, pero que es El tiro penal. el tiro penal. Hipótesis 1. Todos los futbolistas al tiro al penal tienen un gran ángulo para dar. Hipótesis 2. Ningún futbolista es bueno para el tiro con penal y les falta trabajo. Hipótesis 3. Hay futbolistas buenos y hay futbolistas malos para el tiro con penal, pero hay trabajo de, no sé, porque se pasa. Es una hipótesis. O sea, la hipótesis es lo que no es lo que piensas que va a pasar, pero es lo que puede suceder a base de tu investigación. es la respuesta que probablemente vas a obtener Ajá. a esta cuestión. Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio. Van a tener que entregar al menos la hipótesis, una hipótesis. Si van a hacer la nula, acuérdense que van a tener alternativas para ahorita, ¿no? Tienen que hacer ese trabajo. Y la tarea va a ser, les voy a dar lo que es la clasificación para que ustedes redacten al menos media cuartilla de por qué van a realizar el trabajo. ¿Saben? Empecemos, ¿sabes? Esto, Al menos trabajando. ¿Vale? Al menos Una hipótesis. Si tienen 2, recuerden darle respuesta a su trabajo de investigación, utilizando las 2 variables o una variable que tengan. ¿Y el Jesús por qué no?